Esta semana en The Thinking Muslim contamos con la editora de economía de The Times de Londres para hablar del impacto económico de la guerra de Irán. Ya hemos entrado en el escenario del juicio final. Starmer, primer ministro del Reino Unido, dio hoy un discurso sobre la posible crisis energética que se avecina en Gran Bretaña. La Comisión Europea esta semana básicamente le dijo a la gente que teletrabaje, conduzca menos y se duche menos. Japón, la tercera economía del mundo, que depende en un 90% de sus necesidades energéticas de ese punto crítico. Hablamos de daños estructurales en el mayor campo de gas del mundo, porque podrías estar creando monstruos muy resistentes contra los que luego tendrías que ir a la guerra. No sabemos qué pasará después en un mundo donde Estados Unidos ya no es un socio fiable. MBS firmó ayer un acuerdo con Ucrania. Se hija a espaldas de Estados Unidos. ¿Crees que con las tendencias actuales hemos llegado al fin del capitalismo liberal? El Islam inventó todo lo que hoy llamamos libre comercio y globalización. El mercader bueno y justo es un hombre cercano a Dios. Si el libre comercio está desapareciendo, quizás sea nuestra responsabilidad recuperarlo. Assalamu alaikum wa rahmatullah y bienvenidos de nuevo a The Thinking Muslim. Wa alaikum assalam. Gracias por invitarme. Es un placer tenerte con nosotros y hoy vamos a hablar de los impactos económicos, quizá repercusiones de este último mes, de esta guerra que Israel y Estados Unidos iniciaron contra Irán. Y vamos, creo, a profundizar, a analizar a fondo los impactos económicos y cómo el mundo musulmán y el mundo occidental se verán afectados por lo que hemos presenciado este último mes. Empecemos por lo más extremo, la valoración apocalíptica, que sugiere que estos choques económicos que sentimos ahora, la crisis de suministro en cuanto a la energía, no es solo un fenómeno temporal, sino que se dejará sentir durante los próximos años. ¿Y qué opinas tú de todo el asunto? Creo que, en parte, ya hemos entrado en el escenario apocalíptico. ¿De verdad? Y la única forma de saberlo es comparando lo que se decía antes sobre cómo esto podría ser una operación, como una guerra de 12 días. Sí. El jefe de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, ya ha dicho que este choque de oferta es peor que los de los años 70 y que la crisis del gas que sufrimos en 2022. El 30% del suministro mundial de petróleo pasa por el estrecho de Hormuz. Cerca del 20% del GNL pasa por este punto crítico. Hay países, economías enormes como Japón, la tercera economía del mundo, que dependen un 90% para su energía de ese punto crítico en particular. Son economías industrializadas. Son economías del mundo rico y también hablaremos de las economías del mundo pobre, que creo que serán las más perjudicadas por la guerra. Y curiosamente, no se trata solo de las materias primas. Están, y todos nos hemos vuelto expertos en ello, los subproductos como el helio, el aluminio o los fertilizantes. Todos forman parte de las cadenas de suministro globales para la producción de semiconductores o para los precios de los alimentos. Estamos en primavera, cuando los agricultores siembran y necesitan fertilizantes. Todo esto está llegando a un punto crítico. Pero para concluir, si habrá o no un apocalipsis, es literalmente una cuestión de duración. Te hablo tras 5 semanas de guerra, que ya son 2 semanas más de lo que preveían las valoraciones. Más belicistas al principio, el 28 de febrero. He consultado los mercados de apuestas esta mañana. Hay un 60% de probabilidad de que la guerra acabe a finales de abril, lo que supondría 2 meses, y solo un 20% de que dure hasta junio. Ahora bien, todo lo que te diga dependerá de cuánto dure esta fase cinética de la guerra. Soy de la opinión de que esta guerra no terminará en un sentido convencional. Creo que esta fase de la guerra terminará, pero si pensamos que empezó con la guerra de los 12 días, básicamente hemos pasado por distintas fases de conflicto, desde el verano. Y en esta situación creo que hablar del apocalipsis no es especialmente alarmista. Y hablaremos de los motivos, pero principalmente porque los choques de suministro no son solo como lo que pasó con Rusia. Por ejemplo, teníamos un país que era un gran productor de petróleo y gas, sobre todo para Europa. Sancionamos a ese país y Europa buscó otras formas y otros mercados para cubrir sus necesidades energéticas. Sí. Ahora hablamos de daños estructurales en el mayor yacimiento de gas del mundo. Hablamos de un punto de estrangulamiento tan vital como el Canal de Suez a mediados del siglo XX para la economía global.
Y hablamos de un actor, Irán, que probablemente se verá muy envalentonado por todo lo ocurrido el último mes. Así que creo que las consecuencias económicas y geoeconómicas son mucho más amplias que una guerra de 12 días, o incluso que la situación entre Ucrania y Rusia. En ese sentido, creo que estamos ante algo que razonablemente no tiene precedentes. Estamos a 1 de abril y Starmer, primer ministro del Reino Unido, dio hoy un discurso sobre la posible crisis energética que acecha a Gran Bretaña. Y sé que los alemanes han hablado de la posibilidad de reducir, de recortar el consumo de energía. Albanese, en Australia, también dio un discurso antes, donde habló de, ya sabes, la necesidad de que los australianos se aprieten un poco el cinturón. ¿Vamos a presenciar una crisis aquí en Occidente con la inflación y la escasez de energía? Quiero decir, ¿estamos ya en ese punto? Creo que si nos centramos en el impacto en Occidente, hablamos de otra etapa de la crisis de asequibilidad que ya vivimos en 2022, el problema del coste de la vida, que es la principal cuestión económica para todos los gobiernos occidentales. Hizo caer a casi todos los gobiernos en el ciclo electoral de 2024. Así que el dilema para las economías occidentales es cómo gestionar la inflación, cómo lo hacen sus bancos centrales, y si sus gobiernos tienen margen fiscal para amortiguar el impacto en las facturas de energía de la gente. Estamos entrando en la primavera. De hecho, el mercado del GNL no está tan desajustado como en 2022, sobre todo porque hace más calor. Nadie está encendiendo realmente la calefacción. Pero históricamente, los niveles de almacenamiento de energía en Europa son muy, muy bajos. Y lo curioso de los europeos es que lograron dejar de depender del gas ruso con bastante éxito. Pero eso supuso depender más de países como Qatar para obtener ese mismo suministro de gas. También pasaron a depender mucho de Estados Unidos. Ambos países representan probablemente el 20% cada uno del mercado global de GNL. Creo que la cuestión para los gobiernos occidentales es política y si pueden tomar las decisiones correctas. Estamos muy cerca del Banco Central del Reino Unido. Creo que la reacción instintiva de estos países será volver a subir los tipos de interés, porque les aterra no haberlo hecho con la suficiente rapidez la última vez. Esto tiene graves consecuencias para las hipotecas, tiene grandes consecuencias en el coste del dinero para invertir y en los débiles mercados laborales de Europa, Reino Unido y Estados Unidos. Y además tiene implicaciones financieras. Porque antes, si me sentaba aquí a principios de año y te preguntaba ¿cuál es el panorama para los mercados financieros? Todo el mundo decía, es genial, por fin, 2026 será el año en el que bajen los tipos de interés. Y muchos activos importantes del mundo, como los bonos, se valoran según esa expectativa. Para la canciller de este país, ella necesitaba tipos más bajos para que la aritmética fiscal cuadrara. La cuestión en Occidente será doméstica, cómo lo gestionan en los hogares y pueden subvencionar la energía. Creo que la Comisión Europea esta semana básicamente dijo a la gente que teletrabaje, conduzca menos y se duche menos. Así que estos son impactos reales en la reducción del consumo de energía para suavizar el golpe. Sigo pensando que la situación en Occidente es difícil políticamente. Pero si hablamos de los puntos críticos para el mundo, pienso en las economías más pobres. Las economías más pobres del mundo, las que ya eran increíblemente frágiles, se verán sumidas en otra etapa de agitación, sin una forma obvia de que puedan salir de ella. Y también podemos hablar de algunos de esos países. Sí, lo haremos. Me pregunto si electoralmente, al menos aquí en Occidente, veremos, porque dijiste que en 2024 la crisis del coste de vida fue el gran tema en esas elecciones a ambos lados del Atlántico. Me pregunto si en Francia, sé que has informado mucho estos días, y en Europa, aquí en el Reino Unido, si veremos un giro mayor a la derecha, con el Frente Nacional, Farage y otros ganando elecciones, porque parece haber ahora una especie de crisis económica casi estructural en estos países. Sí, yo diría que no hay una relación automática entre la crisis del coste de vida y el auge de la extrema derecha, porque en realidad el problema de estos partidos de derecha es que han sido afines a Trump o cercanos a él. Ahora, todos sabemos, y es evidente, que esta fue una guerra elegida y dirigida por un presidente, los Estados Unidos, con objetivos de los que no estamos muy seguros.
Pero ya vemos que los gobiernos europeos se están volviendo algo más valientes al decir que no van a ayudar en sus excursiones militares, lo que refleja la profunda antipatía y hostilidad que los europeos sienten hacia Donald Trump. Ahora, el problema es que estos partidos de derecha, especialmente Farage, han estado muy cerca de Trump. Básicamente le robaron todas sus políticas económicas y decimos que queremos hacer exactamente lo que hace Trump. Así que en ese sentido no va a ser de gran ayuda. Creo que lo que podemos decir es que cualquier partido, un partido que no sea convencional, que centre su mensaje económico en la asequibilidad y el coste de vida, probablemente logre calar. Y aquí los ejemplos son, por supuesto, Mamdani en Nueva York, donde básicamente solo era un mensaje sobre la asequibilidad. Y por eso probablemente atrajo a votantes tanto de izquierda como de derecha. Y en este país, hasta ahora, esa fue la estrategia de los verdes, donde la asequibilidad lo era básicamente todo. En las campañas de las elecciones parciales y en las próximas elecciones locales de mayo. Así que creo que ese es el mensaje. Si los gobiernos actuales no tienen opciones ni herramientas, cualquiera que prometa asegurar que vuestros alquileres no suban y que las facturas de energía sean estables, ya sea desarrollando más tecnología verde, aumentando la seguridad energética o reduciendo la dependencia de cadenas de suministro internacionales, siendo más resilientes, tendrá un mensaje atractivo. Todos estos son mensajes que creo que están ahí para quien los quiera. No me parece obvio que la derecha vaya a monopolizar este terreno, sobre todo porque tampoco han sido puestos a prueba en absoluto en el ámbito económico. Y no estoy segura de las últimas encuestas, pero Reform nunca ha obtenido buenos resultados en la cuestión económica. Y Nigel Farage ha declarado públicamente que probablemente aceleraría o querría tener una crisis financiera en este país. Así que hace unos 6 meses hablaba del hecho de que necesitamos ser rescatados por el FMI. Y hablaba de ello en el sentido de que era necesaria una purga, que tenía que ocurrir. Tengamos una crisis financiera, porque las ruinas de esa crisis financiera me van a llevar al poder. Creo que es un mensaje muy peligroso hablar de rescates del FMI, que fueron populares en este país hace poco. Así que pienso que, en realidad, esto es más un problema para ellos, para su postura geopolítica, su política exterior y, básicamente, una prueba de sus credenciales económicas. No diría que esto sea un gol a puerta vacía para la extrema derecha, en absoluto. En todo caso, la izquierda debería poner en orden su mensaje sobre cómo solucionar los problemas de asequibilidad. Y Merin, tú eres la editora de economía de The Times, el The Times de Londres, y evalúas y observas un poco el panorama macroeconómico más amplio de la economía mundial. ¿Sientes con las tendencias actuales que hemos llegado en cierto modo al fin del capitalismo liberal? Ya sabes, ese sueño del que hablaba Francis Fukuyama, donde la democracia liberal y el capitalismo serían el fin de la historia. ¿Hemos llegado a la etapa en la que ahora estamos yendo más allá de eso? Creo que ha ocurrido a cámara lenta que este tipo de paradigma, lo que llamamos globalización y libre comercio. La idea de que cuando los países comercian entre sí, intercambian, crean dependencias mutuas, que son buenas para ambas partes, que son aceleradores de la paz, que crean paz entre las naciones. Sí. Es una idea fantástica. Creo que, desde el punto de vista islámico, tiene mucho valor la idea de que el comercio y el intercambio crean vínculos entre los seres humanos y las sociedades. Y funcionó hasta que dejó de funcionar. Y probablemente se podría marcar su fin en torno a la crisis financiera. Y lo que estamos viendo ahora es la entrada de, creo, un pensamiento de suma cero en nuestra política y también en nuestra economía. Que si un país, digamos China, se vuelve económicamente poderoso, eso significa que se vuelve militarmente poderoso y políticamente poderoso. Y el otro país del mundo, Estados Unidos, no va a tolerar que un actor como China tenga ese grado de, ya sabes, poder mercantilista. Pienso en ello en términos de un retorno del mercantilismo moderno. Creo que ese es el paradigma en el que estamos viviendo. Mucha gente dice, es algo así como que no sabemos dónde estamos. Hay una especie de interregno. Hay un periodo en el que el libre comercio y la globalización están terminando, pero no sabemos qué pasará después. Creo que ya lo sabemos. Y esto es lo que yo calificaría como una especie de idea mercantilista, donde básicamente no hay socios. Toda dependencia es una debilidad, porque el otro bando puede usarla como arma, ya sea China dándote mucha tecnología verde o su dominio de las cadenas de suministro o la dependencia del dólar. Cualquier país puede dar la vuelta y usarlo como un arma contra ti y un arma de dominación. Eso es lo que vimos en los años 1930 y 1920 con la Alemania nazi.
Eso es lo que vimos básicamente desde el siglo XVII en adelante, con Gran Bretaña, los Países Bajos, Francia, básicamente siempre yendo a la guerra por recursos y territorio, porque eso era el poder. El objetivo de ser un país rico es ser un país poderoso. Y creo que ahora estamos entrando en un mundo donde el objetivo de tener riqueza es poder dominar a otros países. Y el problema con este tipo de mundo es que suele ser uno entre grandes potencias, digamos Estados Unidos y China, y todos los demás son básicamente potencias medias que tienen que decidir en esta bipolaridad entre Estados Unidos y China, donde se sitúan. Realmente no tienes capacidad de acción, no tienes soberanía en el sentido clásico, no tienes independencia económica, a menos que elijas retirarte de la economía mundial, como por ejemplo Corea del Norte o potencialmente Irán. Todos los demás tienen que lidiar con el nuevo mundo en el que están. Todo está un poco en juego. Sus cadenas de suministro no son sólidas. Estamos cerrando fronteras al comercio y estamos cerrando fronteras a los migrantes. Y estamos viendo, ya sabes, que la economía es básicamente otra fase de la guerra. Y creo que ese es realmente el acuerdo establecido. No creo que eso vaya a cambiar. Simplemente estamos volviendo al mundo que habíamos olvidado, que existía antes del libre comercio y la globalización. Y es un mundo de extracción, es un mundo de imperialismo y es un mundo de rivalidad entre grandes potencias. Así que creo que, en cierto sentido, no soy muy cautelosa sobre el hecho de que básicamente lo estoy prediciendo. Creo que ese paradigma se ha acabado. Salam aleikum, hermana linda Sarsur. Estoy aquí desde Nueva York, en el campamento de Wajir, aquí en Kenia. Estamos en una clínica oftalmológica que cuenta con el apoyo de Baitul Mal. Hoy se están realizando al menos 100 cirugías de cataratas a adultos mayores de 18 años. Se trata de personas que han perdido la vista en uno o en ambos ojos. Están recibiendo cirugías pagadas por los donantes de Baitul Mal. Pude presenciar una cirugía y ver a una mujer de 65 años levantarse y decir que, incluso a través de la venda en su ojo, podía ver la luz. Hermanas y hermanos, son unos $120. $120 estadounidenses. Para devolverle a alguien el regalo de la vista, lo damos por sentado. La cirugía se realiza y al día siguiente se despiertan y pueden ver, hermanas y hermanos. Así que, por favor, hagan su donación a Baitul Mal. Decidan a cuántas personas quieren salvar, cuántos ojos quieren salvar, cuánta luz quieren devolver a la vida de las personas. $120 es por un ojo. Y para salvar a la gente de las cataratas, que lamentablemente es algo que está afectando a la mayoría de la comunidad aquí en el campamento de Wajir. Así que salam alaikum y muchas gracias y que Alá les bendiga por todo lo que ya han hecho por Baitul Mal y sigan haciendo. Visiten btml.us/thinkingmuslim para saber más y donar. Vaya, así que ahora este es un mundo de gran poder, de acumulación de poder. Este es un mundo donde la geografía importa y el control sobre partes de la geografía realmente importa. Entonces, estamos viendo, ¿es acaso, ya sabes, este sueño de liberalización, este sueño de ventaja comparativa? Es que eso desapareció. Ya, estamos ahora, ¿sabes? En una fase diferente de la política internacional. Creo que sí, solo hay que mirar el mundo. ¿Quiénes defienden el libre comercio? Hay muy pocos. Tira. China, teóricamente, dirá de boquilla que quiere el libre comercio. Eso es porque China se ha beneficiado enormemente del sistema comercial global en el que entró. Y una visión cínica de cómo operan los chinos es que usaron el sistema de libre comercio mundial a forzar sus reglas y, en última instancia, a crear dependencias masivas. Quiero decir, hay una visión de China que es, al final, ¿qué quieren los chinos? Y la verdad es que no quieren nada de nosotros. De verdad que no. Ellos aspiran a ser una potencia autárquica en el sentido de que quieren fabricar todo en China. Quieren tener relaciones económicas con países que les suministren las materias primas para fabricarlo todo en China y luego nos venden esas cosas. Ahora bien, hay una versión benigna de eso, que es genial. Nos venden cosas baratas, tienen exceso de oferta, tienen sobrecapacidad, están súper industrializados y nosotros nos beneficiamos. Y hablaré de algunos de los países que se beneficiarán, en particular Pakistán, en lo que respecta a la tecnología solar. Pero luego está la versión cínica de eso. Es que una vez que te has aliado con China, porque básicamente gestionan toda tu red energética, también hay una contrapartida, porque podrían apagarla o tienen intenciones malignas.
y dimos el uso como alma que China hizo en respuesta a Trump hace unos 6 meses, que fue que, ya sabes, de hecho que estoy hablando, cerca del aniversario del Día de la Liberación, el 2 de abril, que se suponía que sería el evento cataclísmico para la economía global. Resultó que no lo fue. Creo que este probablemente podría serlo. Pero ese fue el momento en que Estados Unidos, que acostumbra a intimidar a países con su poder financiero, se dio cuenta de que había un país al que no podía intimidar, que era China, porque China tenía todas las cartas en ese acuerdo. Y China se lo devolvió a todos los demás y dijo, bueno, cada metal y cada materia prima y producto básico que básicamente todos los países del mundo necesitan, pasa de alguna manera por una cadena de suministro china. Y podemos haceros la vida muy, muy difícil si no dais marcha atrás con los aranceles. ¿Y adivinad qué? Donald Trump sí dio marcha atrás, así que ya sabes, China dirá de boquilla la idea de lo que creo que quiere es estabilidad, lo que le gusta es la estabilidad. No creo que disfrute del hecho de que haya conflictos y guerras, porque muchos de los países en los que invierte se están viendo envueltos en estas dificultades. Pero la idea de que son una nación liberal y de libre comercio que quiere un intercambio mutuo no se sostiene por el hecho de que tienen el mayor superávit comercial de cualquier país en la historia, de $1 billón. Y si piensas en las declaraciones de Xi Jinping, no tiene, creo, ninguna obligación de cambiar eso. Y es solo una cuestión de si confiamos o no en que China sea un socio fiable, o si puede volverse contra nosotros, una forma que Trump acaba de afirmar. Ahora, ¿puedo preguntarte sobre los estados árabes del Golfo? Es decir, estos gobiernos se han posicionado como bastiones de estabilidad en una región que, de otro modo, sería muy conflictiva. ¿Qué nos dice este último mes sobre sus vulnerabilidades? Sí, creo que en este sentido vale la pena no hablar del Golfo como un todo. Creo que conviene hablar de ellos individualmente, porque sus perfiles económicos son bastante diferentes. Cierto. Empecemos por Qatar. El más pequeño de todos ellos, Qatar es, de hecho, una ciudad-estado en torno a Doha. Tiene una población de 2.500.000 habitantes. Es pequeño. Depende totalmente del gas natural licuado para sus ingresos públicos. El 85% de sus exportaciones son gas. Tiene una posición estratégica increíblemente importante junto al estrecho. Comparte con Irán el mayor yacimiento de gas natural del mundo. Es el único país que explota ese yacimiento porque los iraníes no tienen acceso a él. Qatar se ha convertido en un actor geopolítico importante, sobre todo después de 2022, cuando su gas natural licuado se convirtió en el salvavidas de tantas economías avanzadas. Y creo que se ha posicionado, y sé que otros invitados han hablado de ello, como mediador y como un país que utiliza sus recursos para ayudar al resto del mundo. Y también quiere ser un actor diplomático. Lo interesante de Qatar es que cuando vende gas natural licuado al resto del mundo, lo hace de una forma muy específica, que son contratos a muy largo plazo con precios estables. Y eso es muy atractivo para esa. Así que el mercado asiático es, de hecho, a donde va la mayor parte del gas natural licuado de Qatar. Luego tenemos a los Emiratos Árabes Unidos, que es diferente. Los Emiratos Árabes Unidos tienen una población de 11 millones. Es mucho más grande. Esa población, al menos la de expatriados, se concentra en Dubái, entre 4 y 5 millones, y llegará a 6 o 7 en los próximos años si se cree en su trayectoria. Luego está Abu Dhabi, que es la capital, que es algo así como la potencia petrolera. Y el tipo de acuerdo ha sido que Abu Dhabi es el centro del poder político, también es la potencia energética. Pero básicamente los Emiratos Árabes Unidos han diversificado su economía. Ya no depende solo de los ingresos del petróleo y el gas para que su economía funcione. Y se han posicionado en gran medida como, yo diría, un centro de distribución global para bienes, servicios y personas. Son un centro de aviación, son un centro de capitales, son un centro financiero, los Emiratos Árabes Unidos, y son un centro para el turismo, así que son la economía que más depende del turismo en el Consejo de Cooperación del Golfo. Como porcentaje de su Producto Interior Bruto, dependen de que la gente vaya a gastar dinero allí y a vivir allí, así que está diversificada. Y luego está Arabia Saudí, que es un actor completamente diferente porque hay más de 40 millones de personas en Arabia Saudí. Y hasta hace muy poco era la economía menos diversificada de todo el mundo. Creo que en 2020, bajo cualquier medida de diversificación, solo dependía del petróleo. El petróleo era responsable de casi el 100% de los ingresos, del Producto Interior Bruto, de la actividad económica. Todo venía del petróleo. Y en los últimos años han tenido algo llamado Visión 2030, que fue el proceso más lento de diversificar la economía saudí para que dependiera menos del petróleo.
Y eso significa básicamente crear una economía nacional, lo que significa tener infraestructuras en el país, que los saudíes gasten dinero en el país, construir carreteras, ferrocarriles, tener ciudades reales. Reequilibrar la economía de ser solo una potencia petrolera a una economía doméstica convencional también es mucho más grande, y la gente en Arabia, los 40 millones, son en su mayoría saudíes, no son extranjeros. Así que esos son tres perfiles económicos muy diferentes. Todos tienen diferentes grados de vulnerabilidad. Está claro, creo que cuanto más pequeño eres, como Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, eso te hace vulnerable. Y lo otro que hay que preguntarse, lo único que une, creo, a estos países es que se asientan sobre pozos de capital increíblemente profundos, representados por sus fondos soberanos de inversión. Así que, con la excepción de Noruega, el Consejo de Cooperación del Golfo y los saudíes tienen los fondos soberanos más grandes del mundo. Los Emiratos Árabes Unidos, según algunas estimaciones, están cerca de los 3 billones de dólares. Los saudíes, más de 1000 han. Los cataríes, alrededor de medio billón. La región en su conjunto tiene unos 6 billones de dólares de riqueza atrapada en, captada por los fondos soberanos, que es básicamente dinero estatal que han ahorrado tras años vendiendo petróleo al resto del mundo. Y esto los convierte en actores económicamente muy importantes en el capital global y el sistema financiero, por el destino que ha tenido este dinero. Y podemos hablar del sistema del petrodólar, pero ese es efectivamente un sistema que se creó en Oriente Medio. En realidad, se creó en Arabia Saudí en 1974, donde, tras el embargo petrolero, ya saben, a cambio de garantías de seguridad de Estados Unidos, los saudíes decidieron, y tomaron una decisión muy importante, venderían su petróleo, lo venderían en dólares estadounidenses. Por eso, cada vez que cotizamos un precio para el crudo BTI o Brent, lo hacemos en dólares estadounidenses. Sí. Aunque Estados Unidos no lo venda, ni vaya a clientes estadounidenses. Safe. El dólar es la denominación, es la moneda de facturación del petróleo. Y el acuerdo era que los saudíes venderían petróleo en dólares. Acumularían dólares y no se pueden gastar dólares en Arabia Saudí. ¿Qué haces con los dólares? Los pones en activos en dólares. Y el flujo de dinero era básicamente de esos estados hacia activos estadounidenses. Antes eran bonos del gobierno, pero ahora están en todos los sectores de alto crecimiento de Estados Unidos. Acciones, inteligencia artificial, tecnología, crédito privado, inmobiliario, todo lo que comentaremos. Así que este dinero se recicla de nuevo en la economía estadounidense, que ha sido la economía dominante durante el último medio siglo y que en los últimos 15 años ha superado a Europa. No está superando a China, pero es una economía muy fuerte y resistente, en parte debido a esta relación con lo que el resto del mundo hace con sus dólares. Así que esos son tres modelos económicos diferentes. Creo que cuanto más pequeño eres, más vulnerable eres. Yo diría que de los tres, creo que los Emiratos Árabes Unidos son probablemente los más vulnerables. Irónicamente, a pesar de que es el que más diversificación ha hecho, entre comillas. ¿Y por qué es eso? Porque creo que los Emiratos Árabes Unidos, estratégicamente, sabemos que han tenido objetivos muy claros en cuanto a cómo quieren comportarse como actor geopolítico, pero también cómo su modelo económico se va a casar con su comportamiento como actor geopolítico. Y esas dos cosas son simbióticas. Y la verdad es que los Emiratos Árabes Unidos quieren ser, y han sido, una zona de tránsito global para, como he dicho, materias primas, capital, aviación, personas, oro, y a menudo de formas nefastas. Sé que has tenido a otros invitados hablando del papel que desempeñan básicamente en el tránsito de mercancías, en la sombra. No es solo un centro para el capital estadounidense o de Occidente, también para el capital ruso y para los iraníes. Ha sido muy importante. Y también para todos esos países en los que los Emiratos Árabes Unidos han estado fomentando tendencias secesionistas. Muchas de esas fuerzas de milicias pueden usar a los Emiratos básicamente como un centro de blanqueo, para armas y oro y para acceder a dinero y capital. Ahora bien, creo que es una buena estrategia no ser un país que dependa del petróleo, pero se apostó por una economía mundial con una forma determinada. Y dependía un poco de lo que has dicho. Hay una especie de orden mundial liberal donde existe el libre flujo de personas, capitales y bienes. Y si te conviertes en un centro financiero global, eso significa que básicamente dependes de la entrada de personas, dependes de tu papel para tener entradas de capital. No hay ningún otro lugar al que ese capital vaya a ir. También tienes mucho capital que sale de Oriente Medio hacia el resto del mundo, lo que te hace importante para otros países porque creas asociaciones económicas con ellos.
Ahora bien, ese mundo probablemente esté desapareciendo más rápido de lo que nadie en los Emiratos Árabes Unidos hubiera imaginado, por lo que creo que el intento de resiliencia se convertirá en realidad en una vulnerabilidad, porque, de repente, los flujos de personas, capitales y bienes también pueden detenerse. En situaciones de guerra, en situaciones en las que tu seguridad aérea no está garantizada, donde los vuelos, quiero decir, es fácil que los vuelos simplemente tomen rutas alternativas, pero es menos fácil que las mercancías lo hagan. Estás expuesto a una potencia recalcitrante como los iraníes en tu región. Y también hiciste otra apuesta, que es por los israelíes, que quizás sean útiles geopolíticamente para ti, pero no veo ningún beneficio económico que los Emiratos Árabes Unidos estén obteniendo de ese acuerdo, a pesar de lo que, ya sabes, más allá de que consigue audiencias en la Casa Blanca, lo cual es importante. Así que creo que la vulnerabilidad es que no digo que este sea el fin de los Emiratos Árabes Unidos. De hecho, creo que, en realidad, sería una tontería decir eso. Pero sí hay que cuestionar todos los supuestos sobre los que construyeron su modelo económico y geopolítico, que son la misma cosa. El tipo de actor que quieran ser. Muchos de esos supuestos están ahora mucho más en entredicho. Parte de la rivalidad económica en la región era que, ya sabes, los saudíes están en una etapa de desarrollo inferior a la de los Emiratos, pero veían a los Emiratos como el modelo diversificado, y parte de la tensión era que se peleaban por las mismas cosas. Se peleaban por las empresas multinacionales, por dónde debían tener su sede. Si eres consultor de gestión, ya sabes, los saudíes te contratan para construir sus proyectos, pero quieres vivir en Abu Dhabi o Dubái porque es más agradable. Pero los saudíes dicen, no, tienes que domiciliarte en Riad y Jeddah. Si quieres estar aquí, tienes que estar aquí. Sí que había una competencia intracompetitiva entre los países. Y ahora creo que el modelo de los Emiratos Árabes Unidos tiene, en muchos sentidos, un signo de interrogación mucho mayor sobre él. Ahora bien, todo lo que he dicho tiene la salvedad de que no sabemos realmente qué está pasando en los Emiratos Árabes Unidos. Sabemos que han hecho inversiones en algunas áreas. Sabemos que algunas de esas inversiones son básicamente mercados financieros líquidos occidentales, grandes mercados occidentales, pero no conocemos realmente sus riesgos financieros. En realidad no sabemos cuánta gente se ha ido, no sabemos cuánta gente está regresando. Lo interesante de ser un centro al que la gente quiera venir a vivir para el capital global es que quienes tienen mucho capital pueden ir a donde quieran. No van a estar necesariamente arraigados ni te serán leales, simplemente se irán al siguiente lugar que les ofrezca mejores incentivos fiscales u oportunidades de negocio. Así que hay una especie de volatilidad en todo el modelo. Y creo que eso es sobre lo que la gente se hace ahora preguntas mucho más profundas, sobre esa volatilidad. Y Mary, este último mes nos ha demostrado que la energía realmente importa para la economía global, y el acceso a la energía y las cadenas de suministro realmente importan. ¿Por qué crees que con Gaza, los estados árabes, esos estados del Golfo, realmente no usaron la energía como punto de presión como lo hicieron allá por 1973? Si me preguntas por qué, ya sabes, en 1973 la mayoría de tus oyentes probablemente no recordarán lo que pasó, pero los países de la OPEP, liderados por Arabia Saudí, protestaron contra el apoyo de Estados Unidos a Israel en la guerra de Yom Kippur, restringiendo el suministro de energía. Y lo que es más importante, aquel fue un acuerdo que hicieron los saudíes, la OPEP y el Shah de Irán en aquel momento. Así que hubo consenso en que iban a contratar. Y lo que pasó en Occidente fue que crearon la peor crisis inflacionaria desde la Gran Depresión. Así que durante los años 70, básicamente hasta mediados de los 80, la inflación no fue vencida como fuerza en los Estados Unidos y el Reino Unido. Y países como Italia, donde la inflación estaba en los 2 dígitos, y tuvieron que hacerlo básicamente sumiendo a sus países en recesiones. Así que fueron momentos increíblemente dolorosos para las economías occidentales, y uno que les llevó más de una década superarlo. Así que cada vez que la gente habla de inflación, siempre se remite a los años 70. Por esto es porque en realidad esos países, los países de Oriente Medio, jugaron un papel muy importante al decir, no estamos contentos con el papel que estáis desempeñando, no estamos contentos con Israel, así que vamos a hacer que os duela. No lo han vuelto a hacer desde entonces, ni siquiera se han acercado desde entonces. Y estaba pensando en el por qué. Y volví atrás y pensé en lo que estaba pasando en los años 70. Y una figura que ahora, creo, se menciona mucho más en el discurso popular por lo que han hecho los iraníes.
Es alguien llamado el jeque Ahmed Yamani, que fue el ministro de Energía de Arabia Saudí que inició el boicot. Él fue la cara del embargo petrolero. Si viviste en los años 70, viste a este tipo que hablaba con Occidente sobre cómo iban a ser castigados. Y es una figura increíblemente interesante y animaría a todos vuestros oyentes a que vayan e investiguen sobre él. Era el hijo de un cadí. Nació en la Meca en el seno de una familia increíblemente piadosa. Él mismo parecía ser un hombre increíblemente piadoso. Como plebeyo, acabó yendo a Harvard, se convirtió en un abogado y diplomático fantástico, y luego llamó la atención del rey Faisal, que lo nombró ministro de Energía a finales de los años 60. Y el jeque Yamani es ahora una figura legendaria en la diplomacia petrolera, porque instigó el embargo de petróleo con mucho cuidado, con socios como los iraníes. Hubo algunos que querían un embargo más duro, otros que querían menos. Pero en última instancia, en aquel momento, Arabia Saudí era un actor petrolero, pero en realidad no había descubierto los niveles de reservas de petróleo que descubrieron posteriormente. Y ahora Arabia es una superpotencia petrolera. En los años 70 eran una superpotencia mediana. Y el jeque Yamani habla de forma muy, ya sabes, tenía un tacto diplomático increíble, porque lo que pasó fue que los saudíes hicieron el embargo con otros países árabes. También hay unidad entre los países árabes, así que empecemos por ahí. No tenemos eso hoy en día, así que las condiciones son muy diferentes. Y tras el embargo, que tiene un éxito increíble porque los ingresos petroleros saudíes se triplican en 3 meses, imponen un dolor increíble a las economías occidentales. Y efectivamente, ganan en el sentido de que consiguen que los israelíes den marcha atrás. Y tras ese proceso pasa a tomar básicamente el control total del petróleo saudí de manos de las compañías petroleras estadounidenses y occidentales. Nace Saudi Aramco y la superpotencia moderna que es Arabia Saudí, superpotencia petrolera, surge gracias a sus esfuerzos diplomáticos. Y no lo menciono solo porque, uno, sea una figura completamente totémica. Y para responder a tu pregunta, ¿por qué no está ocurriendo ahora? Sí, porque ya no tenemos a gente como él cerca, en la práctica. Si miras el estado de nuestras élites políticas, tenemos este tipo de figuras que yo diría que el jeque Yamani tenía un imperativo moral. Ya sabes, habló con mucha fuerza sobre el hecho de que Arabia Saudí tiene petróleo, pero el petróleo se irá y lo único que quedará es el Islam. Lo único importante de nosotros es que somos los custodios de nuestros lugares sagrados. Creó una superpotencia energética moderna, sobrevivió a un intento de asesinato en una reunión de la OPEC. Un venezolano llamado Carlos el Chacal intentó matarlo. También presenció el asesinato del rey Faisal. Vivió una vida increíblemente larga, murió a los 90 años. Y me pregunto qué pensaría ahora sobre el estado de los países del Golfo y los países árabes, que son incapaces o no están dispuestos a unirse, a tener un sentido de propósito unificado, para decir que queremos defender a los palestinos o que estamos listos para usar nuestros increíbles recursos con los que Dios nos ha dotado, de los que somos custodios, nuestra riqueza de petróleo y gas, para decir que no es no. Ahora bien, ninguna de esas condiciones existe, por supuesto. Y no nos engañemos. Antes del 7 de octubre, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein ya habían firmado los acuerdos de Abraham. Los saudíes no los habían firmado, pero había un proceso en marcha por el cual, eventualmente, habrían llegado a un acuerdo para convertirse en socios comerciales de Israel. Estas no son las condiciones en las que luego simplemente se darían la vuelta y dirían, por cierto, vamos a imponer el máximo dolor sobre vosotros por lo que les está pasando a los palestinos. Y hay una especie de dimensión espiritual en ello, y también una dimensión geopolítica. Si pensamos en todo lo que está pasando ahora mismo en Irán, me resulta muy difícil no pensar en esto como una repercusión de lo que pasó en Gaza, en todos los sentidos. Y mi amiga Nesrin Malik, que escribe para The Guardian, escribió una columna fantástica hace un par de semanas sobre cómo todo esto es una venganza por nuestra complicidad, nuestra aquiescencia en las atrocidades en Gaza, la incapacidad como países musulmanes y países árabes para plantar cara. Y estamos pagando el precio, porque en última instancia, si pensábamos que se podía ejercer un grado de, violencia gratuita e impunidad sobre esa gente y que eso nunca volvería para herirnos a ninguno de nosotros o a cualquier otro país de la región, que seríamos capaces de tapar esto y ya está. Quiero decir, todos los eventos que han ocurrido en Irán, para mí, ya sabes, realmente puedes fecharlos a partir del 7 de octubre y de cómo reaccionamos ante ello. Y así, en realidad, los países árabes no han tomado la opción extrema, pero el país que la ha desencadenado son los iraníes. Están haciendo la versión de 1973 al hacer que el resto del mundo pague por el ataque que han sufrido.
Han activado esa opción nuclear por sí mismos, bilateralmente. Y de hecho, incluso sin contar con el concierto o el acuerdo de sus países árabes vecinos, ha sido increíblemente poderoso. Así que básicamente han actuado. No diría que han actuado de la manera en que lo hizo el jeque Yamani, porque todo su empeño era lograr el consenso y asegurarse de que lo hacían de la manera correcta. Pero los iraníes han utilizado finalmente la influencia que todos sabíamos que tenían. Digo, ¿ves algún indicio de que el mundo musulmán y en particular el mundo árabe de los estados del Golfo se unan pronto? Es decir, vimos una reunión del cuarteto en Islamabad hace poco y ya llegaré a Pakistán y a su difícil situación energética en un momento. Pero se habla de diversificación, de, ya sabes, alejarse de las garantías de seguridad estadounidenses, ya sean rusas, chinas o incluso europeas. Creo que MBS firmó ayer un acuerdo con Ucrania y se comentó que se hizo a pesar de las garantías estadounidenses. Se hizo a espaldas de Estados Unidos. Existe esta conversación esperanzadora, quizá optimista, tal vez demasiado optimista, sobre cómo esto, ya sabes, este último mes ha dado a estos estados del Golfo una amarga lección sobre no poner todos los huevos en la misma cesta y sobre estar demasiado interconectados con los Estados Unidos y la necesidad de superar ese paradigma. Creo que geopolíticamente eso es claramente cierto. Se vio incluso cuando los saudíes firmaron un pacto de defensa con Pakistán para estar bajo su paraguas nuclear. Eso ocurrió hace un año. Geopolíticamente, nunca es inteligente poner todos los huevos en la misma cesta, y puedes encontrar otros socios comerciales que te suministren armas. Te das cuenta de que los F-35 no son fiables porque pueden desactivarse en cualquier momento. Pero económicamente, ¿qué significa estar diversificado en una economía mundial dolarizada con un sistema financiero interconectado, donde hay poblaciones pequeñas y se depende de flujos de capital y de personas? Eso me resulta mucho más difícil de asimilar. Dicho esto, la alternativa obvia, y que lleva tiempo ahí, es China. Y es una que los países árabes antes de esta guerra estaban mucho más dispuestos a considerar. Los Emiratos ven el modo en que China gestiona su economía controlada por el Estado mediante empresas públicas e inversión masiva para crear industrias como un modelo a seguir. Los saudíes han estado estableciendo alianzas de energía verde con China, así que en cierto modo esa lenta sensación de no poner todos los huevos en la misma cesta ya se ha producido. Creo que el primer mandato de Trump fue el detonante. Y a pesar de que, ya sabes, alguien los llamó los sobornos menos exitosos de la historia, como los cataríes comprando el Air Force One para Trump y los emiratíes inyectando millones en World Liberty Financial, que es básicamente la sociedad de criptomonedas creada por la familia y amigos de Trump para ganarse a este presidente increíblemente caprichoso y dominante. Creo que, ya sabes, se mueve totalmente por motivos materiales y financieros. Seamos muy claros al respecto. Él quiere hacerse muy, muy rico, y ellos le ofrecieron muchísimo dinero. No tuvieron éxito en eso. Y me pregunto, ¿fueron los sobornos menos exitosos de la historia? Posiblemente, pero creo que no pensaban que darle mordidas a Trump fuera a funcionar sin más. Podemos hablar de lo que significa ser parte de una economía financiera dolarizada un poco más tarde. Pero la realidad es la fiabilidad del dólar, del sistema del petrodólar, como ya hemos comentado. Y lo que creo que es el elemento que no hemos explorado realmente es qué pasa si hay una profunda inestabilidad financiera real. Muchos de estos países gastan su increíble riqueza fuera de sus fronteras. La gastan haciendo inversiones que hacen que Occidente funcione, lo que hace que el S&P 500 y las 7 magníficas tengan valoraciones asombrosas. Gran parte de ese dinero sale del país. Pero, ¿qué pasa si estos países sufren daños de guerra reales? Tienen que reconstruirse a sí mismos. Prometieron mucho dinero a Gaza. Ya sabes, gran parte de la reconstrucción de Gaza iba a venir de la riqueza de los países vecinos, de su generosidad. Cuando ese dinero ya no esté allí, ¿qué significará? Los Emiratos Árabes Unidos, en sus relaciones financieras con países más débiles, les dan préstamos para vincularlos políticamente, pero sí les dan dinero. Estos son algunos de los países más pobres del mundo, que dependen de salvavidas crediticios de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y en parte Qatar. Si ese dinero no sale de sus fronteras, tiene que quedarse allí.
solo tiene implicaciones financieras para los demás. Creo que al principio, cuando se consolidan, piensan en su riqueza. Luego, el tema de la diversificación ocurre en segundo plano. Quiero decir, lo interesante de Trump es que no le importa mucho. Al parecer, estaba muy molesto con los BRIs por tener la osadía de proponer una moneda. Los BRICS. Y odiaba la idea, pero si no lo sabe realmente o no lo entiende del todo, no está aquí, diciéndoles a los saudíes o a los emiratíes que no pueden aliarse con los chinos o que no pueden comprar tecnología verde. No parece tener tanto instinto protector, en parte si creemos en su visión del mundo. Él dice, bueno, mi hemisferio está en el oeste y en el norte, y dejaré que todo lo demás, ya sabes, al este de... No sé. Europa, tal vez incluso Europa ni siquiera cuente en esto, tal vez solo, ya sabes, al este de Irlanda sea otro hemisferio. Y dejaré que, ya sabes, los chinos o otras personas simplemente resuelvan sus acuerdos por sí mismos. Así que puede que tenga una ambición más limitada para la importancia extrajurídica de los Estados Unidos con sus antiguos países vasallos. Y las predicciones que recibimos todo el tiempo, pero la predicción de que nos estamos alejando de una economía dolarizada. Los productores de petróleo, los grandes productores de petróleo como Arabia Saudí e Irán, se están moviendo para comerciar con petróleo sin usar el dólar, sino usando el yuan o otras monedas similares. Quiero decir, ¿cómo desde tu perspectiva, qué tan preciso crees que es eso a corto o medio plazo? Bueno, creo que esta historia empezó en 2022 y creo que la sanciona Rusia. Así que los Estados Unidos, con los países europeos, decidieron que iban a imponer algunas de las sanciones financieras más estrictas a cualquiera que hiciera negocios con Rusia. Puso esto en marcha, y lo sabemos porque todo el mundo empezó a comprar oro. Y la razón por la que los países, los bancos centrales soberanos compraron oro fue porque necesitaban reciclar gran parte de sus rentas y en lugar de mantener ese dinero en dólares, iban a mantenerlo en oro. Lo que hicieron los chinos fue que también iban a mantenerlo en petróleo. Así que lo que decidieron hacer es que no quieres estar sentado sobre una reserva de dólares. En realidad, necesitamos reservas de materias primas, en situaciones de emergencia. Así que sabemos que los chinos, probablemente desde la Guerra de los 12 días y probablemente antes, se dieron cuenta de que necesitan reservas de petróleo. Según algunas estimaciones, tienen reservas para entre 6 y 9 meses para hacer funcionar sus economías industrializadas, lo que muestra hasta qué punto el nerviosismo sobre cómo gestionar tu economía a nivel nacional en un mundo donde los Estados Unidos ya no son un socio fiable. Ha sido una cuestión en la que algunos países se han distanciado mucho más. Creo que los chinos son los que más han avanzado en la dirección de su resiliencia, ya que es una historia que ya viene ocurriendo. Probablemente ha estado ocurriendo desde el comienzo de la década. Y ya sabes, simpatizo bastante con los argumentos de que no se necesita una moneda de reserva en el mundo. En plan, ¿por qué es el dólar la moneda de reserva? Porque es básicamente la moneda en la que todos ahorramos. Y es la moneda en la que ahorran los países, así que mantienen reservas de dólares. También es la moneda con la que, por ejemplo, los Estados Unidos han desempeñado un papel en el que sí, otras personas en el mundo necesitan dólares en una situación de emergencia. Te proporciona esos dólares, te da ese tipo de liquidez. Su Banco Central tiene líneas de swap, donde ofrecerá al Banco de Inglaterra, al Banco Central Europeo, a Japón, a México, dólares de emergencia si tienen problemas financieros y sus bancos no pueden conseguir dólares. Han desempeñado un papel muy benévolo al poder darnos su moneda porque la necesitamos y también es una moneda de facturación. Ahora, los chinos han estado haciendo exactamente lo mismo. Como sin que Estados Unidos lo sepa, China está desarrollando líneas de swap en yuanes y renminbis con todos los países de la región en el sudeste asiático. Así que ahora puedes, si eres Indonesia, acceder a yuanes o renminbis y hacer un swap entre las dos monedas. Y el dólar no necesita estar involucrado. Y la importancia del dólar como moneda de reserva es que casi todas las transacciones financieras entre dos monedas tienen que hacerse en dólares. Dímelo, si quiero darte libras por francos suizos, probablemente tengamos que usar dólares primero y luego pasar a la moneda secundaria, lo que lo convierte en el petróleo que mueve el sistema financiero. El activo de reserva mundial es el bono del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué tener bonos del gobierno de Estados Unidos? Porque puedes venderlos y comprar cualquier cosa, oro, materias primas, lo que quieras. Esa es la apuesta que hiciste cuando tenías el bono, del Tesoro de los Estados Unidos. Eso ya no va a ser una certeza, nunca más. Y creo que ya vemos que hay una proporción decreciente del resto del mundo que tiene dólares. No está ocurriendo rápido, no ocurrirá rápido. Y el dólar es la moneda de reserva, pero también hay otras monedas de reserva.
Y creo que ya estamos viendo a los europeos que entienden que ellos simplemente no tienen peso en este debate. Se están moviendo hacia cosas como las monedas digitales de los bancos centrales. Quieren poder ofrecer euros a otras personas. Quieren facturar la compra de petróleo y gas, especialmente de países como Noruega, en euros. Solo para hacer del euro una especie de moneda más, una moneda que dé un paso adelante y pueda ofrecer seguridad a las personas que son un poco más reacias a tener dólares. Creo que la historia del dólar va para largo. No creo que pase de la noche a la mañana. No pierdes el estatus de moneda de reserva de un día para otro. Pero el factor confianza, esa complacencia con los activos en dólares, básicamente está desapareciendo. Y bien, cuando hablamos del mundo musulmán, ya sabes, actualmente nos hemos fijado en los estados del Golfo, y estos dependen mucho de las exportaciones de energía, y tienen suministros masivos de energía. Pero claro, gran parte del mundo musulmán no es así. Pakistán, Bangladesh, ya sabes, hay países que dependen totalmente de las importaciones de energía. Quiero decir, ¿cómo les va a estos países en la crisis actual? Sí, estos son los países que creo que están en el punto de mira de cualquier tipo de crisis mundial de materias primas que incluye alimentos y petróleo, o alimentos y energía, digámoslo así, porque dependen totalmente de las importaciones. No tienen ninguno de los recursos naturales que puedan satisfacer su consumo interno. Y también volvimos a ver esto en 2022, cuando hubo pánico por los fertilizantes, una crisis en los mercados mundiales de alimentos con los cereales, porque Ucrania era básicamente el granero del mundo. Y muchas de estas economías estaban completamente en peligro. Vimos en Sri Lanka que el gobierno fue derrocado, hubo un golpe de estado, la gente estaba molesta porque ya no podía permitirse vivir. La dependencia de Pakistán del GNL era tan grave que se dio una situación en la que los barcos que iban de Qatar a Pakistán fueron... Lo curioso del GNL es que no es como el petróleo que va por tuberías, el GNL va en barcos. Y si quieres pagar un poco más, consigues que el barco venga a ti. Y eso es lo que hicieron los europeos. Es decir, el grado de la crisis fue tal que, de hecho, Pakistán quebró. Tuvo que recurrir a un rescate del FMI. La política del país estaba entonces en un caos absoluto. La India depende del GNL para la mayor parte de sus necesidades de cocina. Así que se ve a gente haciendo cola en lugares como la India y Nepal por bombonas de gas, que la gente solo necesita para hacer pan y comer cada día. Y mencioné a los países más ricos como Corea del Sur y Japón. La verdad es que para esos países es difícil, pero pueden permitírselo. Simplemente pueden pagar más y pagarán más. Esto no ocurre en los países de renta media o baja como Pakistán, Bangladesh y la India. Así que hay dos elementos en la historia de su exposición. Uno son las materias primas mundiales y la energía. Y el otro, del que creo que no se habla mucho, son las remesas. El Golfo es una fuente masiva. El Golfo tiene una mano de obra migrante masiva. Proviene predominantemente de unos pocos países. India, Pakistán, Filipinas, Egipto. Tienen gente, trabajadores, que envían dinero a sus casas. Remesas. En cierta medida, hay decenas de miles de millones de dólares que vuelven de los países del CCG a sus países de origen. La mayor proporción, creo, es la de Egipto, Pakistán y Jordania, donde más del 7 u 8% del PIB nacional proviene de personas que tienen trabajo, que trabajan en esas regiones y envían dinero. Y la razón por la que eso es importante es que ese dinero vuelve, estabiliza las monedas nacionales y crea un cierto grado de estabilidad porque el dinero fluye hacia el país desde el exterior. Ahora bien, si esa mano de obra migrante se pone de repente en dora, porque esa gente que ya no tiene trabajo, porque la economía de los países es mucho más difícil o tienen que volver a casa, esa es una presión fiscal masiva que se concentró en los países del CCG. Y luego está la cuestión de la nacía. Ahora, creo que Pakistán es un caso muy importante porque sufrieron mucho en 2022. Y tomaron la decisión de que no querían volver a estar en esa posición. Entonces, ¿qué hicieron? Pakistán ha tenido la transformación energética probablemente la más significativa en cuanto a la transición a la energía solar en su red en los últimos 5 años de cualquier país. Cierto. Y lo que básicamente ha hecho es darse cuenta de que China, que sobreproduce y tiene exceso de capacidad de paneles solares baratos, están llegando todos a Pakistán. Y van a ser una característica esencial de la red pakistaní. Así que creo que sí, al final. Para finales de este año, el 20% de las necesidades energéticas domésticas de Pakistán serán suministradas por paneles solares fotovoltaicos. Si ves fotos de cualquier lugar de Pakistán, simplemente ves que todo el mundo tiene un panel solar. Simplemente ellos.
cubren un poco, los tejados de los edificios y las casas del país. Y apostaron por decir que no podemos estar en una posición en la que solo tengamos GNL. Quiero decir, todavía están sufriendo ahora mismo. Que el 20% de tu energía venga de la solar está bien, pero sigues dependiendo en un 80% de hidrocarburos. Eso significa que la gente volverá a quemar carbón e intentará conseguir diésel o lo que sea para generar electricidad. Pero ese es un ejemplo de cuando estás en una situación extrema, te ves obligado a tomar una decisión y hacer una transición de este tipo que no habría ocurrido si no fuera en las circunstancias más extremas. Ahora, la pregunta ¿es una buena idea que los chinos gestionen tu red eléctrica? Bueno, es muy barato. Eres completamente independiente, porque hay mucho. Hay mucho sol, es un país caluroso, así que no hay forma de que se apague de por sí. Y estás ahorrando en cierta medida miles y miles de millones de dólares al desvincularte de los hidrocarburos que vienen de una parte del mundo en la que ya no puedes confiar, que es Qatar y el GNL. Así que la geopolítica de la energía es muy, muy interesante, porque tienes a China como esta potencia renovable global masiva, que simplemente está dispuesta a dar a todo el mundo energía verde, a precios increíblemente de coste, quizá incluso por debajo del coste, para convertirse en potencias renovables independientes. Y creo que las implicaciones de eso para el dólar, para el petrodólar, para la hegemonía de Estados Unidos, si todos somos independientes en defensa y seguridad e independientes en energía, ¿por qué alguien necesita transaccionar en dólares ya? ¿Y crees que podemos llegar a un mundo donde eso se convierta en una realidad? Usando paneles solares y otras formas de medioambientales. No funcionará para todos. No todos son Pakistán. No tienes la solar exactamente en este país. Tenemos viento. Sí. Intentamos aprovecharlo al máximo, pero hay otros problemas en la red. Es caro y cómo se pone precio a la energía. Pero para un país como Pakistán o países del sur global, sí, ese va a ser el único camino y aceptarás cualquier oferta por ello. Porque en última instancia, para tu población, que es de las más jóvenes del mundo, pero también de las más pobres del mundo, el suministro de energía, no tener apagones. Ya sabes, poder simplemente dirigir una economía que no están muy industrializados, pero tener una fuente de energía fiable en este tipo de mundo. Sí, claro, quiero decir, lo hacemos en Gran Bretaña, hablamos constantemente de seguridad energética. Sí. Siempre hablamos del Mar del Norte y de seguir explotándolo y seguir explotándolo. En algún momento se va a agotar, así que para la mayoría de países la independencia energética son las renovables. Solo hay un actor que te da la oportunidad de hacerlo muy barato y fiable, y ese es China. Y esa es la jugada a medio y largo plazo, que no creo que gente como Donald Trump entienda realmente sobre lo que significa aislar a los países del Estrecho de Hormuz. Tendrán que buscar otra cosa. Y esa otra cosa no es, como él dice, simplemente comprar petróleo estadounidense. No va a ser petróleo estadounidense. No va a ser gas natural licuado estadounidense. Es más probable que sean renovables. Así que creo que en ese sentido China puede estar observando tranquilamente, porque probablemente va a tener muchos más clientes para lo que intenta vender. Brilliante. ¿Y puedo preguntarte sobre Irán? Quiero decir, Irán ha vivido bajo sanciones económicas bastante punitivas durante un buen número de años. Quiero decir, ¿crees que, en cierto sentido, puede capear esta especie de tormenta que se avecina mejor que otros países solo porque ha vivido bajo este tipo de régimen de sanciones durante bastante tiempo? Sí, más de una década. Si piensas que el Plan de Acción Integral Conjunto, que es el acuerdo nuclear que fue roto por Trump en 2016, desde entonces han estado viviendo bajo sanciones mucho más duras. Quiero decir, hay una especie de verdad en el hecho de que creo que la necesidad es la madre de la invención. Que cuando te cortan las cadenas de suministro globales, cuando ya no puedes confiar en ser un actor de pleno derecho en la economía mundial, tienes que encontrar tus propios caminos. Vimos esto con China hace un año, cuando lanzaron DeepSeek. A pesar de no tener acceso a la tecnología de chips más avanzada del mundo, lograron crear un modelo de lenguaje extenso, un sistema de inteligencia artificial que funcionaba tan bien como cualquiera que use ChatGPT con mucha más eficiencia energética, y era increíblemente más barato, porque simplemente tenían que apañárselas con lo que tenían. Y las sanciones, creo, son muy importantes filosóficamente. ¿Por qué imponemos sanciones a los países? ¿Qué se supone que deben lograr? ¿Y están logrando lo que se supone que deben lograr? Las sanciones se han convertido ahora en una parte normal de, creo, la geopolítica y el arte de gobernar. Rusia es probablemente el mejor ejemplo del hecho de que intentamos y pusimos a Rusia bajo sanciones financieras increíbles. ¿Dañó a la economía Ansha? Sí,
¿Puso en peligro la economía rusa? No, porque Rusia encontró clientes para sus productos en Asia, desarrolló relaciones con países que están fuera de la órbita de Estados Unidos. Y hubo mucho desvío de comercio. Efectivamente, ya sabes, la economía de Rusia se convirtió en una economía de guerra, pero en cierto modo sobrevivió. Y los iraníes también son un buen ejemplo de tipo, ¿cuál es el sentido de las sanciones? ¿Es castigar a las poblaciones? Decir, bueno, si mantienen este gobierno intacto, ya saben, les cortaremos las cadenas de suministro globales. Así que no pueden tener iPhones y no pueden tener una Coca-Cola y no pueden comer bien. ¿O es lo que solíamos pensar, que aplicamos sanciones porque no queremos ir a la guerra? Así que en realidad, la razón por la que van a sufrir consecuencias financieras es porque no queremos invadir su país, no queremos hacer el cambio de régimen. Y esta es una forma de evitar una guerra total. Ahora hacemos ambas cosas. Aplicamos las sanciones y luego también las opciones militares o cinéticas, lo que me hace pensar filosóficamente cuál es el sentido de la estrategia de una sanción que se suponía que nos alejaría del abismo. Primero, no funcionan. Y segundo, lo que realmente hacen es obligar a los países, bajo una presión extrema, a buscar alternativas. Y en este mundo hay alternativas. Hay otras opciones en juego, y China es una de las que ya mencioné. Creo que, filosóficamente, quienes tradicionalmente apoyan las sanciones, como los liberales o demócratas en Estados Unidos, o los progresistas algo antibelicistas, dicen, sancionemos al país, pero hay que pensar en las implicaciones a largo plazo, porque podrías estar creando monstruos muy resistentes con los que luego tendrías que enfrentarte en una guerra, para lograr los objetivos que las sanciones no consiguieron. Y luego creo que hay cuestiones morales sobre, ya sabes, básicamente el castigo colectivo a través de las sanciones. Pero creo que toda la filosofía de las sanciones se está desmoronando un poco. Toda la razón de ser de las sanciones parece haber fallado en cada métrica de éxito, de estrategia, de propósito. ¿No parecen funcionar? Irán es solo el último caso de un país en el que las sanciones son buenas, en principio, pero ¿qué han hecho realmente? Así que, de cara al futuro, ya sabes, hemos hablado del mundo musulmán y de algunas de las vulnerabilidades que existen en él, los estados del Golfo, esos estados que dependen totalmente de las importaciones de energía y de cómo podrían estar diversificándose, como Pakistán. Pero la última vez que conversamos, intentamos dar una nota un poco esperanzadora sobre el futuro. Como si, por ejemplo, tuviéramos al ministro de Energía saudí, olvido su nombre, pero si tuviéramos Yamani, al jeque Yamani, ya sabes, si tuviéramos políticos y estadistas de buena calidad en el mundo musulmán que analizaran esta crisis actual y aprendieran lecciones de ella, económicamente, ¿qué deberían estar haciendo? Sí, creo que en el sentido de que, ya sabes, personajes como el jeque Yamani no surgen de la nada. Y si vamos a engendrar una nueva generación de élites políticas y empresariales en este entorno, van a ser mucho menos complacientes con el estado del mundo que cualquiera que haya nacido en los tiempos del fin de la historia, o cuando los saudíes eran una superpotencia mundial, por ejemplo. Creo que, ya sabes, déjame decir esto de una manera generosa. Algunos de los desarrollos económicos y geoeconómicos que estaban ocurriendo en el Golfo fueron ejemplos de extralimitación y arrogancia. Y si esa arrogancia se ha vuelto ahora contra la gente, yo lo celebraría. Así que creo que, ya sabes, hay muy pocas reglas en la política exterior, pero creo que si te metes con otros países y no esperas que el boomerang se vuelva contra ti, estás siendo increíblemente ingenuo. Creo que gran parte de la agitación que han sembrado países como los Emiratos Árabes Unidos en el resto del mundo está llegando ahora a sus costas. Y si eso puede servir de ejemplo como una especie de momento de escarmiento para que la gente se dé cuenta de que sus acciones en otros países tienen consecuencias, y si eso aporta un grado de modestia a sus propias ambiciones económicas y geoeconómicas, creo que es bienvenido. Una estrella, así que hay cierto optimismo. Y luego creo que, en segundo lugar, ya sabes, a la gente se le está cayendo la venda de los ojos. Creo que la dificultad de pasar de un régimen a otro es que la transición siempre es muy difícil, y aunque digo que vivimos en un mundo mercantilista, la verdad es que pasamos de cierta unipolaridad a pensar ahora en cómo cubrir tus apuestas geopolíticas. ¿Quiénes son tus aliados? ¿Tienes algún aliado? ¿Es algo normal tener un aliado hoy? ¿O es cualquiera un socio potencial conveniente para algo concreto?
Y luego tienes que, ya sabes, darte cuenta de que necesitas contrapesos y coberturas en otros países económicamente. Hay mucha riqueza en esa región y esa riqueza proviene de la abundancia natural. Sí. Y si vamos a pensar desde el Islam, esto es algo de lo que somos custodios, no somos los dueños. No existe un derecho natural a tener niveles de recursos como estos. Es un regalo. Y cómo lo gestionas es básicamente un reflejo de quién eres. Creo que esa búsqueda de cantidades extremas de riqueza material. ¿Sabes? Pensaba el otro día, no hace tanto que MBS compró EA Sports, ¿verdad? Porque le gusta jugar al FIFA. Sí, era. Y pagó decenas de millones de dólares para tener esto. Si parte de ese increíble, creo, despilfarro y prodigalidad ahora cesa, creo que es bueno para todos. Creo que espiritualmente es bueno. Y básicamente era como quemar el dinero. Así que dejemos de hacer eso. Creo que tiene que haber algún tipo de concienciación sobre qué es realmente la seguridad, cómo hay que pagar por la seguridad y cómo hay que proveer cosas y suministros a los ciudadanos nacionales. Porque al final, seamos sinceros, estos países de los que hablamos son todos monarquías. Lo único que realmente les motiva existencialmente es su propia supervivencia, y eso requiere dar a tu población ciertos grados de certeza sobre cómo será la vida si siguen viviendo bajo estos acuerdos. Así que creo que en ese sentido soy bastante optimista de que la arrogancia ha quedado expuesta y habrá un retroceso. Hay algo sobre lo que soy menos optimista, y solo quiero plantear que cuando hablamos de estas economías ya no hablamos de ellas de forma aislada, porque son básicamente actores globales. Y las decisiones que tomen nos afectarán al resto del mundo. Y esto es totalmente cierto en el caso de los Emiratos Árabes Unidos, que es básicamente un centro financiero, del mismo modo que Nueva York y Londres son centros financieros. Y cuando ocurren cosas en los centros financieros, como verse envueltos en guerras y conflictos, las implicaciones de eso básicamente pueden repercutir en todo el sistema financiero, al que todos estamos conectados por el dinero, los bancos, la banca en la sombra, el capital privado, etc. Y solo quiero señalar que los Emiratos Árabes Unidos, lo sabemos, han realizado inversiones masivas en algunos de los sectores de más rápido crecimiento de la economía mundial: inteligencia artificial, software, crédito privado. Antes de esta guerra, esos eran sectores que generaban muchos nervios, las valoraciones en el software. Cuando se lanzó Cloud, la gente se dio cuenta de que, básicamente, todas las empresas de software no necesitan existir porque tenemos a Cloud. El crédito privado es un área donde los préstamos se realizan fuera del sistema bancario. Es básicamente entre aseguradoras, gestores de activos y capital privado. Esta era una zona muy peliaguda en la que estamos viendo mucho fraude y algunos ejemplos de empresas que quiebran. En el sector inmobiliario, cualquiera con quien hables en Dubái te dirá que el mercado inmobiliario es una completa locura y se está desmadrando. Si el dinero se retira de estos sectores y hay burbujas, tendrá un impacto en cosas que simplemente desconocemos. Habrá conexiones con lo financiero, tu pensión, mi compañía de seguros, los precios de tu vivienda. Hay tantas interconexiones y este es el tipo de opacidad. Y creo que la dificultad del sistema financiero es que las cosas que ocurren en centros financieros como los Emiratos Árabes Unidos no son solo asuntos de los Emiratos o de la región. Nos importarán a nosotros. Ahora lo que tenemos que hacer es probablemente rezar para que lo gestionen bien. Que tengan la capacidad de gestionarlos bien. La gente dice que son eficaces, di lo que quieras sobre el gobierno. Son gobiernos eficaces, dirigen muy bien sus países, son estratégicos, toman decisiones centralizadas que son buenas para su pueblo. Esperemos que ese tipo de benevolencia entre en juego. Sí, de hecho, terminamos en lo que creo que es territorio de inestabilidad financiera, donde la inestabilidad está realmente en Oriente Medio, porque eso es algo muy poco probado. Estos países han pasado por mucho, pero nunca han estado en el epicentro de una crisis financiera. Y eso será una prueba de su propia valía, lo cual no es una forma optimista de terminar. Pero creo que sí, mi optimismo es que la ingenuidad y la complacencia sobre quiénes son tus amigos y enemigos ya no van a ser aceptadas. No se va a aceptar en el ámbito geopolítico y tampoco va a ser cierto en la economía. Pero entonces, ¿cuál es el potencial del mundo musulmán? O sea, si tuviéramos a las personas adecuadas en sus puestos y tuviéramos el pensamiento correcto. Porque, por supuesto, muchas veces cuando los musulmanes se reúnen y hablan del mundo musulmán, solo podemos ser pesimistas sobre nuestro futuro. Y Gaza y otros focos de tensión nos han enseñado que las cosas simplemente no parecen avanzar, a pesar de que tenemos la capacidad de hacerlo, de aprovechar nuestro poder y nuestra experiencia. Pero simplemente no llegamos a conseguirnos.
Si tuviéramos a las personas adecuadas en el ámbito económico, ya sabes, ¿qué éxito podría tener, me refiero al mundo musulmán en general, qué éxito podría alcanzar ese mundo? Bueno, en términos de pura fuerza numérica, ya sabes, he pasado mucho tiempo pensando en la civilización económica islámica temprana y en lo que fue. Básicamente era un imperio comercial que se extendía desde algún punto del sur de España hasta el archipiélago indonesio. Sí. Sabes, yo diría que el Islam inventó el capitalismo comercial tal como lo conocemos. Yo diría que el Islam inventó todo lo que ahora llamamos libre comercio y globalización, porque creó una unidad, una zona, el Dar al-Islam, en la que no solo participaban los musulmanes, era cualquiera que viviera en esas tierras podía beneficiarse de la seguridad islámica de la propiedad privada, el hecho de que pudieras llevar una caravana con oro y estar protegido de una estación a otra, las ciudades guarnición, la civilización urbana, todas las riquezas que llegaron a la civilización islámica temprana se debieron a que pusimos énfasis en la importancia del intercambio y el comercio. Ahora bien, entonces, ya sabes, ¿cómo lo ves? Es como el mercado único de la Unión Europea, pero en la época medieval europea, creado por una civilización de la que nadie había oído hablar, estos musulmanes que habían salido de la nada. Y se estaban volviendo increíblemente ricos y prósperos, y acumulando mano de obra y capital porque sus territorios se expandían a un ritmo absolutamente vertiginoso. Y hacían cosas como crear instituciones económicas, hacían cosas con la riqueza se usaba para proveer a los pobres, para dar seguridad a la propiedad privada. Ya sabes, el Islam fue la civilización que reintrodujo la acuñación de moneda en Europa. ¿Sabes? El dirham era una moneda sólida respaldada por oro, que se utilizaba como un mecanismo de intercambio en el que se podía confiar, mientras que los europeos todavía practicaban el trueque. ¿Verdad? Sí. Somos un centro y hemos sido el eje de la innovación financiera, Ariane, porque entendimos que esta es una empresa moral, para ganarse bien la vida, para acumular riqueza para los pobres y para ayudar a los demás y para llevar una vida justa, ¿no? Si volvemos a parte de esa moralidad, creo que podemos. ¿Sabes? Yo estoy un poco a favor. No soy anticapitalista porque en realidad no tiene ningún sentido. El mundo del capitalismo que acabo de describir es un mundo donde todo es un juego de suma cero, donde creemos que no hay socios, que todo el mundo es un enemigo y que si ellos se enriquecen, eso significa que yo me empobrezco. No es así como el Islam ha concebido nunca el capitalismo comercial. De hecho, si creemos en las interdependencias mutuas del comercio y el intercambio, y cuando ofrecemos préstamos a la gente, o cuando hacemos acuerdos comerciales con ellos, o cuando proporcionamos capital a una empresa, y compartimos el riesgo y compartimos los beneficios, lo hacemos porque es una forma equitativa de actuar. Creo que revivir cierto grado de economía islámica frente al capitalismo financiero, frente al capitalismo industrial, frente a lo que creo que es un capitalismo rapaz, que es el capitalismo de materias primas, que básicamente dice que somos ricos porque tenemos recursos. Realmente necesitamos volver a lo básico y entender, en cierto modo, cuál es el propósito del comercio y el intercambio para los musulmanes, por qué queremos y cómo obtenemos la riqueza. Y creo que, de hecho, lo hemos perdido. Realmente hemos perdido un poco el espíritu de nuestra capacidad de comerciar entre nosotros. La dificultad es, y hemos hablado de ello todo el tiempo, que hay una divergencia masiva entre las naciones musulmanas ricas en materias primas. Y luego la gran mayoría de nosotros, que somos pobres en materias primas y dependemos de otros. Pero en cierto modo, y si pensamos, ya sabes, desde el punto de vista islámico, en la importancia de las complementariedades, Alá no hace a nadie igual, porque necesita que dependamos los unos de los otros. ¿Esa es la relación perfecta? Tienes países con materias primas y países sin ellas. Así que la relación está clara. Debemos ser proveedores de materias primas para los países musulmanes que las necesitan. ¿Y qué nos dan ellos? Mano de obra. Sus poblaciones, ya sabes, los Emiratos Árabes Unidos no tienen gente. No hay realmente cataríes, ¿verdad? Así que necesitan la mano de obra. Esa es una versión de intercambio mutuo. En cierto modo sucede, pero no creo que haya ocurrido a un nivel en el que creamos que Dios nos ha dado diferentes cualidades como naciones musulmanas, por lo que deberíamos depender económicamente unos de otros para acercarnos más. Así que creo que la dificultad es cómo, como musulmanes, no caemos en la trampa de suma cero que he descrito. Cómo no caer en la mentalidad mercantilista, donde toda dependencia es mala porque puede usarse como arma contra ti. Creo que lo que sí tenemos como musulmanes es esa buena voluntad natural de unos hacia otros, que surge simplemente de ser miembros de la Umma. Y de hecho, Irán es un ejemplo muy importante de ello en este momento. Hay mucha buena voluntad del mundo suní hacia los iraníes, ¿verdad? Porque vemos un grado de resiliencia y su capacidad para plantar cara a la agresión.
Aprovechemos esa buena voluntad e intenten, con acento agudo, moslo, fuera de los sistemas del sistema financiero global para, creo, volver al capitalismo comercial y desarrollar relaciones comerciales que sean de dependencia mutua. Porque en realidad creo que es un imperativo islámico. Así es como se supone que los musulmanes deben hacer negocios entre sí. Requerirá mucha educación, pero supongo que por eso estoy en el podcast. Una última pregunta para ti, Marión. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo se convirtió el mundo islámico en un mundo comercial internacional? O sea, ¿qué hicimos para llegar ahí? A ver, los historiadores han analizado mucho esta cuestión y, según la perspectiva, 1. Se puede decir que fue un mandato divino. 2. Hemos hablado mucho de geografía. Si piensas en el origen del Islam, la Meca y Medina eran importantes centros comerciales en su época, en tiempos preislámicos para los árabes. Conectaban Yemen con Siria. Era un punto comercial importante, para que los mercaderes y las caravanas pasaran por la zona. Y luego, a medida que el mundo islámico se extiende, de hecho, los musulmanes obtienen el control territorial de lo que ahora llamamos los puntos estratégicos de la economía mundial. Eso fue porque el imperio islámico conectó la India con China y conectó el mundo árabe, el Mediterráneo, de vuelta con Europa occidental. Y esto no es... Y permitió a la gente comerciar en las zonas islámicas, asegurando que los puertos de Adén, de Malaca, el actual Canal de Suez, Hormuz, el Mar Rojo, Bab el-Mandeb, el Bósforo, todas estas arterias que conectan los puntos más importantes de la economía mundial, estuvieran gobernados y supervisados por musulmanes. Esa era la joya de nuestra geografía económica, y la usamos de tal manera que difundimos riqueza y benevolencia al resto del mundo. Conectamos al resto del mundo a través del comercio. Reintrodujimos cosas que se perdieron en la época romana y griega, como la economía monetaria. Nosotros, ya sabes, la civilización china, que estaba haciendo cosas increíbles en innovación, mucho de eso pudo ser transmitido desde China al mundo occidental a través de los musulmanes. Así que, del mismo modo que heredamos intelectualmente la civilización greco-romana y luego se la legamos a Europa, también tomamos las prácticas comerciales de los romanos y bizantinos que se perdieron en la Edad Media europea y construimos sobre ellas con principios islámicos como que el beneficio es bueno, que la propiedad privada es algo por lo que hay que esforzarse, que debe haber medios equitativos para generar riqueza. Ya sabes, hay varios hadices que dicen que el comerciante bueno y justo es un hombre cercano a Dios. Y a la gente cercana a Dios, el profeta era comerciante. Los 3 primeros califas del mundo islámico eran comerciantes. Y la importancia del comercio era hacerlo con justicia y tratar a la gente con equidad. Queremos hablar del renacimiento de la economía islámica. Bueno, todavía, como UMA, tenemos el control jurisdiccional sobre los puntos estratégicos más importantes de la economía mundial. ¿Y por qué no podemos desempeñar un papel benévolo para asegurar que estas zonas vuelvan a ser puertos prósperos y arterias donde la gente intercambia entre sí? En lugar de lo que ocurre ahora, que es que los usamos como instrumentos de guerra, se están volviendo instrumentos de guerra y dominación. Para aislar países, para permitir a algunos países un acceso preferente. Aún tenemos la maravilla de esta geografía económica. Nuestra UMA sigue muy concentrada en todas las zonas, los puntos estratégicos de los que hemos hablado. ¿No tenemos la responsabilidad moral de asegurar que funcionen bien y que la riqueza y el tránsito que pasa por ellos beneficia a todo el mundo? Creo que requerirá mucho pensamiento estratégico. Requiere investigar mucho en nuestra propia historia sobre cómo se gestionaban estos lugares. Pero la verdad es que basta con mirar la ruta de la seda, mirar Samarcanda, mirar lo que era el Cairo bajo los fatimíes, un imperio chií, y ver hasta qué punto el mundo musulmán fue capaz de llegar a un acuerdo sobre cómo comerciar y enriquecerse en esta tierra para algo superior. Y ya sabes, mi argumento es que los musulmanes inventaron el libre comercio. Si el libre comercio está desapareciendo, quizás sea nuestra responsabilidad recuperarlo. Mayrin Khan, ha sido una conversación fascinante y un gran punto con el que terminar. Muchas gracias por su tiempo hoy. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. Ya hemos llegado al final del programa y el hecho de que se hayan quedado hasta el final me dice que creen de verdad en nuestro trabajo. Por favor, consideren hacer una donación puntual o hacerse miembros visitando thinkingmuslim.com/membership. Ahora vuestras contribuciones os dan acceso exclusivo entre bastidores y la posibilidad de preguntar a nuestros invitados. Y llamadas mensuales conmigo, mi equipo e invitados como Sami Hamdi. Jazakallah khair y tenednos en vuestras webs.